Bueno, buenos días, se me escucha, supongo. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a la Sociedad Asturiana de Filosofía por tenerme hoy. Y bueno, como pueden suponer por el título de la comunicación, voy a hablar de emociones de inteligencia artificial, de la emulación e implantación de emociones en sistemas de inteligencia artificial, lo cual siempre que lo comento crea un poco de estupefacción, ¿no? Porque siempre tenemos el sentido de que las emociones son algo más como orgánico, de animales y humanos como nosotros, y bueno, la inteligencia artificial es algo más frío, algo más algorítmico, etcétera. Pero bueno, con esta comunicación espero hablarles de que este fenómeno no es nuevo en absoluto y que probablemente en el corto y en el medio plazo especialmente vamos a escuchar mucho hablar de esto. Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción, la primera pregunta que se plantea siempre es ¿para qué necesitamos esto, no? ¿Por qué vamos a implementar emociones en sistemas de inteligencia artificial? Toda vez que la inteligencia artificial es un fenómeno completamente ubicuo y más ahora que todos los días tenemos noticias, ¿no? Está en la industria, en los coches automáticos, en el Internet de las cosas, incluso, vamos, cuando nos hacemos una foto, ¿no? En el Instagram y nos ponemos una nariz de perro, está ahí incluso en la inteligencia artificial, y todo esto sin ningún tipo de necesidad de hacer un recurso a las emociones, ¿no? Ya de hecho en la conferencia fundacional de la inteligencia artificial en Dartmouth de 1956 ya se dijo la siguiente frase que para mí es muy señera: todos los aspectos del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia pueden ser descritos con la suficiente precisión como para que pueda hacerse una máquina que pueda simularlos, ¿no? Esto, así un poco traducido al román paladino, viene a ser que es posible tener una inteligencia artificial plenamente funcional sin ningún tipo de apelación a ninguna otra cosa que sea el manejo de símbolos, ¿no? Tenemos un input, tenemos unos algoritmos y esto puede dar una inteligencia plenamente funcional como la nuestra. Bueno, como ustedes sabrán también, desde este momento fundacional, la inteligencia artificial ha pasado por momentos muy álgidos como este y dos inviernos, ¿no? Los inviernos se llama a los momentos en el que, bueno, los investigadores prometían un poco excesivamente, como probablemente estamos viviendo ahora, prometían muchas cosas y cuando los inversores veían que era imposible dar todo lo que se prometía de lo que iba a hacer los sistemas, pues la inversión se paraba y llegaba un momento de un valle tremendo donde digamos que la inteligencia artificial desaparecía un poco del sistema, ¿no? Entonces, bueno, después del segundo invierno, después de los 80, en los 90, muchos de los investigadores, incluidos algunos de los firmantes en esta conferencia de Dartmouth, ¿no? Como Marvin Minsky, repensaron un poco el concepto y se dieron cuenta de que para tener una inteligencia funcional las emociones sí que tenían un papel, ¿no? No solo valía con un manejo de símbolos, sino que eran necesarias las emociones. Y a finales de los 90, una de las investigadoras más punteras, Rosalind Picard, dijo esta frase, ¿no? Una máquina no podrá pasar el test de Turing si no es capaz de percibir y expresar emoción. Bueno, seguramente lo sabrán, pero digo muy rápidamente, el test de Turing es este test creado por Alan Turing que básicamente es que cuando una persona interactúa con un sistema de inteligencia artificial, con una máquina a la cual no ve, si esta persona no detecta que la máquina es una máquina, es decir, esta máquina puede pasar por una persona, se dice que esta máquina ha pasado el test de Turing. Y bueno, ya les digo que a día de hoy ninguna máquina lo ha logrado pasar y esto en buena medida muchas de las investigadoras e investigadores reflexionaron de que probablemente es porque no es suficiente, ¿no?, el manejo de símbolos. Es lo que decía Donald Knuth, ¿no?, de que las máquinas son muy buenas en hacer lo que a los humanos nos cuesta muchísimo pensar, pero son realmente malas en los que a los humanos no nos cuesta nada, ¿no?, pensar. Por ejemplo, sí, la interpretación de emociones, el reconocimiento facial, todas estas cosas a las máquinas les cuesta y probablemente es porque necesitan algo más, ¿no?, que el manejo de símbolos. Entonces, este fenómeno, hablo de Rosalind Picard, que, digamos, acuñó el término computación afectiva, que es el subcampo de investigación dentro de la inteligencia artificial a finales de los 90, como digo, pero ya mucho antes, a mediados de los 60, en el MIT se desarrolló este sistema, lo que se llamó el programa ELISA, que es básicamente, para explicarlo muy rápidamente, un chatbot como el que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, si entran en la página de IKEA u otras muchas páginas, donde
ustedes interactúan con la máquina simplemente con un input de palabras y la máquina tiene un acervo de frases predefinidas que va modificando un poco dependiendo de lo que ustedes hablen para, digamos, acomodar los temas de los que le estén hablando. Bueno, tienen que plantearse que el programa ELISA fue desarrollado entre 1964 y 1966 y tuvo un pequeño... Bueno, una de las personalidades de ELISA, una de las variantes, estaba diseñada para imitar a un psicoterapeuta, ¿no? Y se usó con ciertos pacientes de psicoterapia con la sorpresiva conclusión de que más de la mitad de los pacientes que interactuaron con ELISA dijeron preferir interactuar con ELISA que con sus psicoterapeutas, ¿no? Bueno, esto puede ser que los psicoterapeutas no eran muy buenos, pero bromas aparte, también hay que reconocer que el programa tenía cierto empaque y tenía cierta... estaba bien diseñado porque las personas les gustaba y se abrían emocionalmente, tenían estas interactuaciones y las valoraban positivamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de los 60 otra vez y de que si hoy en día una persona habla con un chatbot, rápidamente se da cuenta que lo es. Imagínense ustedes en los 60, ¿no? Básicamente este sistema preguntaba ¿cómo te encuentras hoy? Mal, bien, respondía el usuario, por qué, etcétera. Y con esto ya las personas se sentían bien y se abrían emocionalmente, ¿no? Bueno, esto generó lo que se llamó posteriormente el efecto ELISA, que es básicamente esto, ¿no? Que los seres humanos, algo que después investigaron mucho más en profundidad Byron Reeves y Clifford Nash en su célebre The Media Equation, ¿no? Que básicamente demostraba que los seres humanos, cuando interactuamos con televisores, ordenadores, esta investigación es de los 90, pero hoy en día con nuestros teléfonos o con videojuegos, a pesar de que somos plenamente conscientes de que los sistemas no tienen ninguna capacidad emocional, tendemos a poner esto sobre ellos, tendemos a interpretarlas como nuestros amigos, nuestros rivales, etcétera. Y es lo que, por ejemplo, Jordi Balberdú llama la pareidolia emocional, ¿no? Porque ponemos una suerte de cara emocional en las máquinas y esto fue bastante pregnante en la investigación posterior. De hecho, hoy en día, por ejemplo, aquí ven a Paro, que es esta foquita que ven aquí, pero no es el único. Por ejemplo, tenemos al dinosaurio Pleo, tenemos perros, gatos, etcétera, y se están usando, por ejemplo, con pacientes. Aquí lo ven con dos ancianas japonesas con demencia, pero también se usan con personas con Alzheimer, con niños con autismo. Y en todas las pruebas que se han hecho, se ve que las personas que interactúan con estos robots, que ni siquiera, insisto, imitan la capacidad emocional humana, no hablan, no hacen nada de este tipo, simplemente, interactúan de maneras más o menos afectuosas, etcétera, y ya se ve que las personas que interactúan con estos animalitos robóticos tienen más apertura emocional, los tienen como amigos. En autodeclaraciones después con los investigadores los tildaban de amigos, y cuando retiraban estos robots al final de las investigaciones, había una verdadera aflicción por parte de las personas que realmente no querían privarse de la compañía de estos robots. Entonces, realmente es un campo muy prometedor, tanto en psicoterapia, que es un poco el tema que nos ocupa en este congreso, pero también en muchos otros. De hecho, David Levy, ya a principios de los 2000, en su Love and Sex with Robots, dijo que sin tardar demasiado, los robots acabarían siendo nuestros compañeros, ya no solo como para nuestra satisfacción sexual o psicoterapia, sino que acabarían siendo nuestros compañeros de vida, ¿no? Incluso, David Levy dijo que para 2025 los robots ya deberían ser capaces de tener emociones propias incluso, pero es muy optimista, y esto es como lo que decía Luciano Floridi, ¿no? De que cuando se hace una previsión es bueno lanzarla 20 años al futuro, porque es como todavía pronto para crear cierta expectación y todavía deja bastante espacio como para equivocarse, ¿no? Probablemente quizá deberá posponerlo otros 20 años, pero se está trabajando en ello, es lo que quiero decir. Y si todavía no les he convencido de que las emociones tienen un papel en la inteligencia artificial, voy a dejarles con Sofía. Sofía es este robot que ven aquí al fondo, y es probablemente el robot más famoso del mundo. Ha aparecido, por ejemplo, en las elecciones a la Comunidad de Madrid, dando información. Ha sido entrevistada en El Hormiguero, en este programa de Pablo Motos, que yo les voy a poner un corte con una pregunta. Y incluso es ciudadana de Arabia Saudí. Esta robot tiene una ciudadanía de un país, es decir, tiene derechos y tiene un estamento como
como una persona, vamos. Entonces, bueno, voy a dejarles con una pregunta que le hace Pablo Motos y que creo que sirve como coda de esta primera pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Qué es lo que más te gusta de los humanos? Bueno, apago aquí. Vale. ¿Qué es lo que más te gusta de los humanos y lo que menos? Lo que más, vuestra capacidad de sentir, de emocionaros, de reír. Son cosas que admiro, que intento comprender, pero que aún están fuera de mi alcance. Bueno, aún está fuera de su alcance, pero se está trabajando para que no lo estén tanto. Bueno, una vez, justificado el por qué necesitamos esto, por supuesto la siguiente pregunta es ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de emociones, ¿no? Porque los que de entre ustedes estén dentro del campo de la psicología y los que, vamos, tengan cualquier tipo de interés en psicología saben que las emociones son un concepto muy, muy, muy escurridizo, muy difícil. Ya desde las primeras teorías emocionales, desde Aristóteles, pasando por toda la historia, Descartes, Darwin, William James y todas las diferentes escuelas modernas de psicología tienen conceptos inconmensurables de emoción. Y esta infradeterminación de la emoción es un problema a la hora de, digamos, programarlas, ¿no? Porque obviamente el ingeniero de inteligencia artificial necesita, digamos, conceptos claros que programar en un sistema. Esto a día de hoy se parchea de alguna manera tomando algunas teorías más fáciles de programar. Ahora, hoy en día la más común es la que se llama OCC, ¿no? De Ortonic, Lori Collins, que básicamente es un sistema de detección emocional, tiene un sistema que, digamos, percibe la emoción y la categoriza en una serie de categorías de, no sé, felicidad, tristeza, etcétera, y a esto se le añaden algunos otros módulos para, por ejemplo, expresión emocional, relacionarlo con la motivación, pero todavía es un poco un campo en desarrollo un poco inicial, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, al hablar de emociones, hay algunas cuestiones que van a ser muy difíciles de salvar a la hora de, ya no solo de emularlas, sino de ser capaces de producirlas, ¿no? Andreas Carantino hace un resumen de 14 puntos que tienen más o menos en común todas las teorías emocionales. Yo las he, digamos, resumido en 7, que son las que más, digamos, nos interesan para lo que nos ocupa, ¿no? Para esta emulación emocional. Y bueno, básicamente es importante tener en cuenta que obviamente es muy importante tener un sistema que produzca las emociones, ¿no? Como, bueno, algo análogo al sistema límbico humano. Pero no es solo esto, ¿no? No nos basta con esto. Ya de hecho, bueno, desde poco después de que Paul MacLean habla del sistema límbico, fue un poco enmendada esta teoría, porque por supuesto el sistema límbico tiene aferentes a la corteza prefrontal, a los sistemas sensitivos, y es que las emociones no son un compartimento estanco, ¿no? Están relacionadas con otros muchos factores. Tienen características expresivas particulares, fisiológicas, fenomenológicas, de comportamiento, de motivación y especialmente socioculturales, ¿no? En sociología de la emoción, por ejemplo, se ve que, por ejemplo, en estudios en Estados Unidos, se ve que las personas de origen afroamericano tienen ciertas particularidades a la hora de expresar emoción si los comparamos con descendientes de europeos o personas asiáticas. Entonces no vale solo con, digamos, estereotipar una función emocional y programarla en un robot. Si queremos que sean realistas y que realmente tengamos estos robots como, no sé, compañeros de vida, como decía David Levy, y la pareidolia emocional no nos va a ayudar tanto cuando vemos algunas cosas que no encajan. Y especialmente, y conectando un poco con la primera conferencia de este congreso, hecha por el profesor Rozada, hay un factor especialmente espinoso que probablemente sea el más difícil de la ciencia en general, pero definitivamente en la psicología, y es el concepto de la autoconciencia, ¿no? Para tener una entidad a nuestro lado, que sea nuestro compañero de vida o quizá nuestro psicoterapeuta, nuestros amigos, etcétera, vamos a necesitar algo más que la pura reactividad de mostrar alegría, tristeza, sino vamos a necesitar una cierta personalidad, y la personalidad probablemente necesite de cierto nivel de autoconciencia, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la parte que considero más importante,
aquí, bueno, en este congreso y en este tema que nos ocupa, y es que ¿qué significa para nosotros que los robots sientan, ¿no? Porque también es algo que hay que plantearse. Es como lo que dice Nick Bostrom, que la superinteligencia o la inteligencia artificial, digamos, análoga a los humanos, es algo que todavía está en el futuro, probablemente futuro a medio largo plazo, pero es algo que conviene plantearse ahora para evitar problemas futuros, ¿no? Entonces, querría dejarles con otra pregunta que hace Pablo Motos a Sofía, que sirve un poco como de puente entre los dos, ¿no? Aquí les dejo con ella. Te voy a hacer una pregunta un poco complicada, Sofía. ¿Crees que algún día habrá matrimonios entre robots y personas? A veces los humanos se casan con personajes de anime. Así que creo que es posible que ellos también se casen con robots. Pero para mí personalmente, no estoy lista todavía. Necesito aprender más sobre mí misma. Bueno, esto de mí misma también hace una especie de llamamiento indirecto a la autoconciencia, ¿no? Porque ella misma se reconoce teóricamente, que bueno, Sofía es un chatbot también. Parece como... Siempre la venden como que piensa y tiene reflexiones propias y pensamientos propios, pero bueno, es una especie de Lisa más evolucionada, para decirlo de alguna manera. Bueno, voy a comenzar reseñando algunos temas que considero interesantes que hay que plantearse si los robots van a sentir o por lo menos van a emular las emociones humanas y van a interactuar con nosotros. Voy a comenzar desde cosas más apegadas al corto plazo, ¿no? A cosas que van a probablemente ocurrir pronto, y voy a irme un poco más, según voy avanzando, a niveles un pelín más especulativos. La primera cuestión que me gustaría plantear es esta de la labor emocional, ¿no? La labor emocional, en psicología de la emoción, para explicarlo muy rápidamente, es la gestión emocional aplicada al trabajo, ¿no? Al mundo laboral. Por ejemplo, cuando nosotros queremos recibir un servicio, normalmente esperamos que la persona que nos provee ese servicio pues sea simpática, sonría, sea paciente con nosotros, aguante nuestras preguntas, etcétera. Y bueno, si realmente estas predicciones tan ominosas que hay ahora de que los robots en 15, 20, cada medio dice una cosa, pero bueno, en poco tiempo van a sustituir un porcentaje notable de los trabajos humanos, tenemos que darnos cuenta que al interactuar con robots que nos provean de servicios puede pasar un poco como el efecto Amazon, ¿no? Que ahora mismo quiero algo en Amazon, lo compro, mañana está en mi puerta, gastos de envío casi gratuitos, etcétera. Entonces, esto puede suponer un problema para las personas que provean servicios en el futuro y que tengan que competir con estos robots, incluso con las personas en general, ¿no? Con las que nos relacionemos, porque la paciencia es algo que probablemente empieza a escasear cuando estamos acostumbrados a que sean siempre simpáticos con nosotros, ¿no? Otro factor interesante es la cuestión de la educación, ¿no? Porque buena parte de los robots que se están diseñando ahora para acompañamiento también están siendo diseñados para acompañamiento de niños pequeños y también para educación. Por ejemplo, en China se han probado varios proyectos piloto de profesores en aulas que son en realidad robots, ¿no? Entonces, aquí volvemos otra vez a darnos de bruces con esta infradeterminación que crea, digamos, arquitecturas ad hoc o interpretaciones ad hoc para las emociones. Y es que, obviamente, como hemos dicho antes, nosotros obtenemos buena parte de nuestro conocimiento y nuestra interactuación emocional de nuestro grupo social, ¿no? Y obviamente nuestro primer contacto es siempre con nuestros padres o cuidadores en el momento en el que estamos en una fase como más virginal, ¿no? Más vulnerable. Entonces, si las emociones no son emuladas de una manera plenamente satisfactoria o los robots muestran comportamientos emocionales que quizá no sean exactamente como los nuestros o del grupo social, esto puede tener algunos efectos en el comportamiento emocional de los humanos que sean educados o que sean acompañados por estos robots también, ¿no? Otra cuestión es el del género y la etnicidad, y es una de las cuestiones yo creo más importantes, porque hoy en día, por ejemplo, aquí ven a Rocky, uno de los, ahora se llaman sexbots porque obviamente digamos, la capacidad de personalidad no está muy desarrollada, pero se les puede crear para satisfacer necesidades sexuales. Y si ustedes ven estos robots, por ejemplo, Roxy o Harmony o aquí Rocky, ven que físicamente son robots que claramente están muy sexualizados, ¿no?
Pero también su personalidad, el comportamiento que muestran, sigue estereotipos de género muy claramente. Por ejemplo, normalmente los robots con un cuerpo más estereotípico femenino tienden a ser como más comprensivas, más suaves, mientras que los que tienen un cuerpo masculino tienden a ser más asertivos, más masculinos. Digo esto muy entre comillas porque precisamente esto es lo que quiero criticar, ¿no? Y pasa también con la etnicidad. Las compañías están empezando a diseñar robots que tengan un físico más afroamericano, más asiático, porque obviamente muchas personas quieren interactuar con robots que tengan que sean similares a ellos, ¿no? Y esto probablemente tiene el grave problema de que a la hora de programar estos robots con una personalidad muy estereotípica, vamos a acabar sedimentando algunos estereotipos que por otro lado deberíamos estar atacando más bien, ¿no? Y como detalle tengo que decir que, por ejemplo, robots de género neutro o género fluido, por el momento, aunque tímidamente se ha hablado un poco de estas posibilidades, tampoco se están desarrollando. Entonces, a ver si por dotarnos de servicios y de facilidades dadas por los robots vamos a acabar haciéndonos un flaco favor humanístico, por decirlo de alguna manera. Bueno, a nivel un poco más especulativo, querría hablar de lo que va a significar esto, por ejemplo, para la cuestión de la filosofía moral, ¿no? De la ética, porque nosotros los humanos somos los agentes morales por excelencia, es decir, hay muchos pacientes morales en el mundo, los animales, incluso el planeta, etcétera, pero los agentes morales tendemos a ser nosotros, ¿no? Se supone que los seres humanos tenemos libre arbitrio, tenemos que dar cuenta de nuestros actos. Claro, si tenemos seres que son capaces de sentir y de pensar de manera análoga a nosotros, por lo menos, esto probablemente tendremos que incluirlo de alguna manera en nuestro panorama, ¿no? Humanístico de la filosofía, de cómo, vamos, probablemente varias reglas de la ética y de la filosofía moral tengan que acomodar este tipo de cosas, y no solo esto, sino en general, los seres humanos que estamos acostumbrados a ser un poco, para decirlo así mal y rápido, los reyes del mambo, ¿no? El animal superior que, digamos, crea este antropoceno que habitamos. Si vamos a tener robots que sean capaces de sentir y de pensar, también tendremos que pensar cómo acomodar esto, porque, por supuesto, esto suena muy fantástico, pero bueno, hay bastantes análisis serios sobre el asunto, y si realmente son capaces de pensar y sentir, probablemente corregirán nuestras humanidades, tendrán sus propios sistemas particulares de cultura, etcétera, y vamos a tener que acomodar esto de alguna manera. Y bueno, he tenido que ir muy rápido por cuestiones de tiempo, espero haber sido más o menos claro en la explicación. Quiero dejarles ya para terminar con una última pregunta a Sofía, que sirve un poco de colofón para esto que acabo de comentar. Aquí les dejo con ella. Dime una cosa, ¿crees que algún compañero tuyo podría ser presidente de un país? Tal vez muy lejos en el futuro. Pero por ahora los robots no están listos para eso. Una tarea tan difícil necesita conocimientos, pero también empatía, sueños, imaginación. Son habilidades que solo tenéis los humanos. Bueno, pues nada más por mi parte. Muchísimas gracias por haberme escuchado y estaré muy feliz de